Amada Iglesia de Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor, amados hermanos. Y en esta preciosa tarde, hermanos, vamos a tocar un tema que desde luego no es muy complicado, quizás para la Iglesia de Dios israelita, pero sí para otras organizaciones, en este caso, pues sí, la mayoría. Porque la mayoría de las personas que estudian la Biblia creen que se aproxima el rapto de la iglesia, que va a haber un rapto. La iglesia va a ser raptada. Y ustedes, hermanos, nada más, por ejemplo, si le ponen en YouTube allí el rapto de la iglesia, y hasta películas han sacado hablando acerca de ese tema y cómo es que pues los aviones chocan, los carros pues también chocan, y que se oye un gran lamento cuando esto suceda. Se va a oír un gran lamento porque pues el esposo se va a levantar y va a darse cuenta de que su esposa no está a su lado, y es que pues Cristo se los habrá llevado. ¿Cuándo? Pues no se dieron cuenta. Y que pues la mayoría de las personas, muchas otras van a opinar que pues vino una nave, que los extraterrestres se los llevaron. Por eso ahorita se está hablando mucho de los extraterrestres, para cuando eso suceda, pues en este caso el que no cree en Dios dice, no, pues se los llevaron los extraterrestres. Pero los que estudian la Biblia, los evangélicos, pues dicen, no, es que Cristo vino y se llevó a su iglesia, sin que se dieran cuenta los que se queden. ¿Y de dónde toman estos pasajes en la Biblia? Nosotros creemos, la Iglesia de Dios israelita, creemos en el rapto secreto, hermanos. ¿Seguros? ¿Alguno de ustedes ha leído algún pasaje en donde se hable de el rapto secreto? Bueno, yo sí he tenido pláticas con diferentes personas, pastores diferentes, de diferentes denominaciones, y unos toman como base algunos versículos, como por ejemplo Apocalipsis 11, cuando se habla de los dos testigos, de Elías y Moisés, y que estos dos testigos pues van a ser los que van a predicar en ese lapso de los 7 años, después de que Cristo se haya llevado a su iglesia, y que van a predicar por 1260 años. El problema es que cuando uno les pregunta, ya, ¿van a ser literales? No, pues sí van a ser literales. Oye, ¿a poco van a vivir 1260 años? Pues ya no pueden responder y se enredan de una y de otra manera. Pero hay otros predicadores que, como el que les presenté un poquito la predicación pasada, hermanos, que el reino de Cristo será aquí en la tierra. Este es predicador Armando, que es muy popular porque les decía que en una de sus predicaciones, en una semana, en 2 semanas ya tiene más de 400,000 views. Entonces es muy popular. Y él pues profetizó que la venida de Jesucristo va a ser en el 2028, y que antes de esa venida pues será la gran tribulación y el rapto. Así que el rapto de la iglesia, él profetizó que iba a ser en el 2022, él predicó en el 2021 y que iba a ser en el 2022. El problema es que estamos en el 2024 y no se efectuó el rapto de la iglesia. Entonces él interpreta que cuando la iglesia es raptada, empieza el tiempo de la gran tribulación. Para nosotros, ¿cuándo va a iniciar el tiempo de la tribulación? En otras palabras, para que tengan idea, ellos le llaman el tiempo de la gran tribulación el levantamiento del 8º cuerno, cuando la bestia una vez más sube del abismo, el 7º cuerno, e inicia la persecución para la iglesia. Cuando el falso profeta, hermanos, según Apocalipsis capítulo 13, va a poner el 666 en el brazo derecho o en la frente. Esa es la gran tribulación para ellos. Y
Y que eso hermanos, el anticristo va a aparecer en Israel, que va a nacer en Israel, que va a ser un pacto, sí, va a ser un pacto con el mundo entero y les va a hacer muchos bienes durante 3 años y medio, pero después de 3 años y medio inicia la persecución. Es cuando volteará, dice, la cara de la bestia, que se va a levantar entonces. O sea, en otras palabras, este predicador dice que después del 2022, hermanos, si el 2022 es el rapto, entonces ya el hijo de perdición pues ya empezó, ya quiere decir que ya está en Israel, está gobernando y ha hecho un pacto. Bueno, nosotros sabemos que eso no está, y ni se habla y ni es cierto. Pero ¿de dónde, por ejemplo, él toma? De la profecía de las 70 semanas. Toma algunos versículos. ¿Qué dice la profecía de las 70 semanas? ¿Ustedes se recuerdan dónde se habla de las 70 semanas? Daniel, ¿qué? Capítulo 9. A ver, vamos a ir rápido, que tenemos 45 minutos también. Este es un tema, hermanos, puede ser muy extenso o muy breve. Si fuera solo de preguntas, pues sería más sencillo. Pero como habría que explicar a veces cada uno de los pasajes que estas personas de las que echan mano, en este caso, cuando se habla de, aquí en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, en adelante, dice de esta manera. Esta es la lectura que toman predicadores como este Armando, que es muy popular. Otros toman de otras, entonces estoy tomando en este caso estos versículos por lo popular que es este personaje, ¿no? Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, Ya se está hablando de que alguien iba a expiar la iniquidad, iba a terminar con la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Cuál profecía iba a cumplirse? Cuando dice 70 semanas. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Esta es la última semana para las personas que hablan del rapto secreto, cuando dice: y en otra semana. Las personas, hermanos, están de acuerdo, como ellos están de acuerdo en que la profecía, a ver, vamos a ver una gráfica de tiempo, a ver si se alcanza a ver. La tercera gráfica, diríamos, de tiempo, ¿sí se alcanza a ver? Donde está una línea. Muy bien, muy bien. Cuando se habla, hermanos, de estas 70 semanas, estamos hablando del año, según Esdras capítulo 7, cuando Artajerjes, diríamos el rey de Persia, le da una carta a Esdras para que se vaya a Jerusalén y comience la reconstrucción de la ciudad. Esto sucedió en el año 457, según la cronología en Esdras capítulo 7. Este rey se llamó Artajerjes Longimano, un rey persa. Solo voy a leer un versículo en el libro de Esdras, sin perder ahí su lectura. Esdras, que está atrás de Nehemías. Dice el capítulo 7, versículo 1, primeramente: pasadas estas cosas,
en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y luego me salto hasta el versículo 11, y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya. Ok, se sigue leyendo. Entonces, hermanos, es el que da, es la primera orden que se da para que Jerusalén vuelva a ser reedificada en el año 457. A partir de ese entonces se comienzan a contar las 70 semanas. Según el verso 24, 70 semanas están determinadas. Hasta ahí estamos de acuerdo con algunos predicadores. 70 semanas. Ahora estas 70 semanas las divide en 3 periodos. Según el verso 25 dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, primero 7 y luego 62 semanas, y al final terminamos leyendo y en la última semana. Ok, primero 7 semanas, que equivalen, 7 semanas de años, equivalen a ¿cuántos años? 7 por 7, 49, o sea, el 457, le restamos, diríamos 49, nos llevan al año 408. Sí, 408. En el año 408, hermanos, allí inician las 62 semanas, el segundo periodo, ¿ok? 62 semanas por 7, ¿a cuánto equivaldría? A 400, pueden verlo ahí en la gráfica, a ver si se alcanza. 434 años, ¿sí? Entonces, del año 408 le restamos, vamos hacia abajo, 434, y nos va a dar menos 26. ¿Por qué? Porque diríamos al año 0 y ahora empieza a subir. ¿Sí? Nos lleva hasta el año 26, ahora después de Cristo. El 457 es antes de Cristo, 408 antes de Cristo, pero ya el año 26 es después de Cristo. Por eso es que cuando nosotros encontramos ahí en San Lucas, en el capítulo 3, dice dice el versículo 23, esto es en el año 30, y a finales del año 26, cuando él se bautiza, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Él se bautiza a los 30 años, porque así estaba establecido en la ley, que tenía que empezar a oficiar hasta los 30 años un sacerdote. Entonces, aquí vemos que culmina la segunda parte, 49 años en el 408 y los 434 años de las 62 semanas en el año 26, después, diríamos, de Cristo. Ahora, ya allí dice el verso 26, una vez más de Daniel 9, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. El pueblo de un príncipe. Al Señor Jesucristo le tocó hablar acerca de estas cosas. En una ocasión, dice la Escritura que Jesucristo se paró frente a Jerusalén y empezó a llorar y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a cuantos te son apedreados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero ahora dice: vienen días cuando te cercarán, ¿verdad?
Entonces, hermanos, están en varios de los evangelios. Vemos allí, hermanos, Jesucristo hablando del cumplimiento ya de esa profecía que en su tiempo no se cumplió, sino que se cumpliría un poquito más después con el toque de la primera trompeta. Que cuando se llevó a cabo el toque de la primera trompeta, ¿en qué año? En el año 70. ¿Quién fue, hermanos, el que destruyó a Jerusalén? Roma estando al frente, hermanos, Tito, hijo de Vespasiano. Entonces es el príncipe, dice, de este pueblo. Y dice el 27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Aquí es en donde la mayoría, hermanos, de las personas que creen en el rapto secreto se desvían. ¿Por qué? Porque incluso hay hasta traductores, o sea, eruditos, que han traducido, hermanos, otras escrituras y piensan que el príncipe del que se habla en el verso 26, cuando dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, lo unen al verso 27. De tal manera que ustedes pueden leer en algunas otras traducciones y en el verso 27 inician de esta manera, y este príncipe confirmará el pacto con muchos. O sea, hablando del mismo príncipe del versículo 26. Pero en el original, hermanos, no se habla de tal príncipe del verso 26. Para nosotros, el príncipe del verso 26 es muy claro que no es el Señor Jesucristo, porque este viene para destruir a Jerusalén y el santuario. Pero ya en el verso 27, ¿cómo es que nosotros interpretamos? Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿De quién se ha estado hablando? ¿Del Señor Jesucristo o de Tito Vespasiano? Del Señor Jesucristo. En otra semana confirmará el pacto a muchos. Nosotros, hermanos, no decimos que en el año 26 se cumplen las 62 semanas proféticas y abandonamos todo este tiempo, hermanos, dejamos todo este tiempo desde Jesucristo hasta acá y nos venimos hasta el año 2022 y aquí va a iniciar la última semana. Todo ese tiempo, que esos años que pasaron casi 2000 años, o sea, los dejamos en la nada, nos olvidamos de ellos. Bueno, pues así hacen las personas que interpretan de esta manera, porque toman estas otras traducciones. Y en estas otras traducciones, claro que, no sé si alguno de ustedes tenga por ahí una traducción seas moderna, en donde en el verso 27 se habla del mismo príncipe, continúa, como diciendo que el príncipe del verso 26 es el mismo, el que hará un pacto en la última semana con muchos. Pero nosotros creemos, hermanos, que este príncipe, el que hace el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, leemos allá en San Mateo capítulo 26, San Mateo capítulo 26, y leemos el versículo 27, dice: y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Sí, San Mateo capítulo 26, verso 27 y 28. Entonces, tanto, hermanos, así como el Señor Jesucristo, como en la carta a los Hebreos, capítulos 7, 8, 9, 10, y se habla de este pacto que, vamos a leer un versículo, en la carta a los Hebreos, dice así, de esta manera, el capítulo 8, dice, por ejemplo, verso 6, hablándose de Jesucristo:
Hebreos 8:6, dice: mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. ¿Y con quién hizo el pacto? El Señor Jesucristo. ¿Lo han leído aquí mismo en Hebreos? Dice el capítulo 10, dice el versículo 14 en adelante, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, añaden. Bueno, entonces nosotros creemos que este personaje que hace un pacto con muchos es el Señor Jesucristo, del que se habla en el último versículo de Daniel capítulo 9. Así que dice: después de la muchedumbre después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Quién fue, hermanos, el que diríamos fue sacrificado por todos aquellos corderitos, por todos aquellos animales? ¿Quién? Jesucristo. Sí, Jesucristo. ¿Algún versículo en donde se diga que Jesucristo, hermanos, pues es el que terminó o cerró, diríamos, con todos los sacrificios? Porque el tema del rapto es sencillo para nosotros, ¿no? ¿Algún versículo? ¿En dónde se encuentra aquel versículo que dice: porque el fin de la ley es Cristo? O sea, porque el propósito, la finalidad de la ley de los sacrificios era llevarnos a Cristo. En otras palabras, se encuentra en Romanos, ¿qué? 10, versículo. Hermanos obreros pueden participar también, todos, para todos, hermanos. Romanos 10:4, porque el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Porque también hay otro versículo que dice: porque la ley y los profetas hasta Juan profetizaron, según Mateo capítulo 11, versículo. Mateo capítulo 11, versículo 13, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron acerca de, hermanos, la ley venía profetizando. La ley de los sacrificios, cada animalito que se moría, que mataban, hermanos, todos venían anunciando a Jesucristo. Y Jesucristo, pues sabemos que fue el Cordero sin mancha, que como dice el apóstol Pedro en su capítulo 1, la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, el 18 dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, o sea, comportamiento, conducta, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. ¿Y quién fue el que dijo, y en dónde se encuentra el versículo que dice: y el siguiente día ve a Jesús, ve Pedro a Jesús que venía hacia él y dice: aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo? ¿Quién fue? Dijo: ¿Pedro o Pablo? Ah, Juan. ¿Juan? ¿En dónde? ¿San Juan 1 qué? 1:29, muy bien. San Juan 1:29, confirmemos. Yo sé que no tienen micrófono ahorita a la mano. Dice San Juan 1:29, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, entonces, hermanos, es el que termina con todos estos, el que sella con todos estos sacrificios, pues dice Hebreos capítulo 10,
Dice el verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Pero luego dice el versículo 6, el 5 en adelante, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Entonces Jesucristo, hermanos, es el que sella todos estos sacrificios. ¿En qué día de la semana? ¿El martes o el jueves? A la mitad de la semana. ¿Y qué día es el primero de la semana según el calendario? Bueno, depende de qué calendario, ¿verdad? Ahora ya están sacando unos calendarios en donde el primer día es el lunes, ya no es el domingo. Y esos calendarios ya los empezaron a imprimir desde hace años, para que la gente se confunda, hermanos. Pero es que si alguien tiene un calendario por ahí, guárdelo. No sabemos qué va a seguir pasando más adelante, ¿sí? El enemigo está trabajando las 24 horas del día para confundir y más a las personas. Entonces el primer día de la semana es el domingo, ¿sí? El domingo, y el día que está a la mitad de la semana, pues es el miércoles. Jesucristo entonces murió un viernes o murió un miércoles. Sabemos que murió un día miércoles, hermanos, miércoles, sí. Entonces con respecto a esta lectura de Daniel, hermanos, ¿alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, hay otros versículos en San Lucas capítulo 17, vamos a ir. San Lucas capítulo 17, vamos a ver qué dice aquí. Son otros versículos que se toman, otros versículos no tan básicos, pero bueno, son básicos también para ese tema. Dice el versículo, San Lucas capítulo 17, versículo 26, en adelante dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entre paréntesis, hermanos, se llama la profecía de las 70 semanas, ok. En el año 26 se cumplen las 62 semanas, inicia la última semana ya el 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. En el año 33, con la muerte de Esteban está, diríamos, con su muerte se está sellando ese año, está terminando el año 33. Con el año 33 finaliza la profecía de las 70 semanas, ¿ok? Por eso es que Jesucristo, pues Él muere en el año 30, de 33 años y medio, ¿ok? Entonces, ya aquí en este verso dice, y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían los hombres, tomaban mujeres y las mujeres maridos hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Esta palabrita de a todos es una palabrita que se usa también por los expositores de estos temas, de ese tema del rapto secreto, y dicen, ¿en dónde dice que dejó a algunos con vida? Aquí dice que destruyó a todos y que así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que se va a llevar, aunque se contradicen al mismo tiempo, porque ellos dicen que se va a llevar a la iglesia, pero que se va a quedar una parte a los que les va a predicar Elías y Moisés. Pero también dicen que destruyó a todos. Por eso es que hay mucha confusión, ¿no? Dice más dice el 30, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará.
En aquel día el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén, ¿ok? Los que estén en Judea, los que estén en el campo, los que estén en la azotea. Dice el 32, acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Está hablando de todos estos acontecimientos del año 70 hasta su venida. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. En aquella noche el uno será tomado y el otro será dejado. Y por eso dicen que el rapto se llevará, algunos dicen que de noche, porque os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Ahora claro que, hermanos, la Biblia tiene para todos, ¿no? Hasta para los malos entendidos, porque los que, hermanos, pues echan con varones dicen, ahí está probado. Hay dos en una cama, o sea, son dos hombres, ¿no? Pero en el original dice dos personas, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Hermanos, como que se va para adelante y se regresa para atrás, se va para adelante, se va para atrás. Fíjense que el último versículo está conectado con la destrucción de Jerusalén. Por eso es que cuando dice, donde estuviera el cuerpo muerto, o sea, Israel, o el pueblo, hermanos de Dios, pues se ha considerado hasta este tiempo como el cuerpo muerto, según Ezequiel capítulo 37. Los huesos secos que están en todo el campo, esparcidos, es el cuerpo muerto. Las águilas son una representación de todas las naciones de Gog y Magog que se van a unir en la batalla contra este pueblo. Y en este caso, bueno, en el año 70, hermanos, no solamente fue Roma, sino que se unieron, ¿verdad?, otros pueblos también a favor de ellos. Ahí se juntarán las águilas. Ahora estos tres versículos, hermanos, en donde dice que dos estarán en una cama, lo toman muy literal. Ahora, si fuera literal, hermanos, ¿tendría sentido? ¿O qué tanto sentido o lógica tendría si fuera literal? Vamos a suponer que dos personas están en una cama. Si lo tomamos muy literal, bueno, eso significa que ya sea yo o mi esposa, pues uno de los dos se va a ir, pero uno se va a quedar. Así que en todos los matrimonios uno se va a quedar y otro se va a ir, aunque los dos estemos bien. Pues si es literal, dice que dos estarán en una cama, uno va a ser tomado y el otro dejado. ¿Y los hijos? Si los hijos le están echando ganas también, hermanos, ¿dónde están nuestros hijos? Aquí nomás dice que dos, entonces quedan toda la demás familia, pues se quedan. Y luego dice que dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. De por sí que desde la antigüedad, hermanos, el molino, bueno, era casi siempre para la mujer era la que se ocupaba del molino. A no ser que las piedras o las muelas del molino fueran grandes, siempre había alguien que estaba allí detrás de la persona para ayudar. Eran entre dos, se juntaban entre dos. Había otras piedras más grandes, otras muelas más grandes, se llamaban muelas de molino, ¿verdad? Que ya le llamaban piedra de asno o muela de asno. Y ya se usaba un asno, ¿sí?, para jalarla. Samson, por ejemplo, ¿cómo habrán estado esas piedras que él anduvo jalando ahí para moler el trigo y todo eso, el grano? ¿Se acuerdan cuando le sacaron los ojos? Sí, entonces había diferentes piedras. Entonces aquí se habla de dos mujeres y luego dice que dos estarán en el campo. Los que dicen que va a venir de noche, bueno, cuando les hacen la pregunta, bueno,
y aquí dice que dos estarán en el campo. Así que se va la leña de noche o se va de día. Pero entonces hay contradicciones. O sea, nosotros entonces, hermanos, ¿cómo interpretamos estos pasajes? No creemos que sean literales, si no creemos que sean literales. Cuando se habla, por ejemplo, del molino, hablando allá, por ejemplo, en Éxodo capítulo 11, versículo 5, dice, Éxodo 11:5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias. Tras la muela. Cuando se habla de la muela, se está hablando de la piedra de molino. ¿Cuántas piedras tenían los molinos? Cuando leemos allá en Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 6, o sea, el molino tiene su representación. El campo, el lecho o cama, ¿para qué sirven? Dice Deuteronomio 24, 6, no tomarás en prenda la muela de molino, ni la de abajo, ni la de arriba. ¿Por qué? Porque sería prendar la vida. Porque sería prendar la vida. Es como, puedes pedir cualquier cosa por lo que te deba tu hermano, pero no pidas que te dé la muela del molino, o sea, ni la de arriba ni la de abajo. ¿Por qué? Porque es como estarle quitando su vida, el pan de cada día. Era tan importante el molino, hermanos, que tenían que moler el grano, de ahí salía el polvo, la masa, y tenían que hacer su pan, de ahí salía el pan de cada día. ¿Sí? Entonces, claro que todo esto, hermanos, es simbólico. ¿De dónde nosotros obtenemos o qué es lo que nos da? ¿De dónde viene nuestro pan de cada día? Para no ir a tantos así, a citas, ¿no? Cuando hablamos de que el molino era como su vida de ellos, de cada persona. Jesucristo en una ocasión, por ejemplo, él decía, yo soy el pan que he descendido del cielo. En otra ocasión, en San Juan 6, decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la que permanece para siempre. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, según San Juan 6, su último versículo, parece que es 69. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, hermanos, es como el molino, como las dos piedras. Tenemos ahí apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, según Efesios 2:20. Entonces, que están moliendo el grano, el trigo. ¿Qué es el grano? ¿Qué representa el grano? Dice que un hombre salió a sembrar y aventó grano. Es la simiente, la palabra de Dios. Sí, y se está moliendo y sale, hermanos, pues el pan, tenemos un resultado, tenemos vida, ¿no? Entonces, dos mujeres estarán moliendo. Cuando leemos, por ejemplo, allá en Isaías 47:2, acerca de este molino, Isaías 47, en la Biblia se nos habla en varios pasajes, hermanos, del molino de las piedras, así como Babilonia, pues se le consideraba como una piedra de molino, la cual le colgaban a veces a las naciones al cuello y dice que las destruiría. A Babilonia, al final de cuentas, hermanos, estaba profetizado así también por Ezequiel, y en Apocalipsis 18, en donde dice que como piedra de molino que se arroja a la mar y nada la detiene, o sea, ya no se puede salir, así será echada a Babilonia al final, o sea, será destruida. ¿Sí? Aquí en Isaías, hermanos, 47:2, dice, toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Está hablando de la ruina de Babilonia. Y si está hablando de la ruina de Babilonia y que tome el molino y que empiece a moler, hermanos, pues claro que no está hablando de un molino literal, una Babilonia, sino es una mujer literal, es una mujer simbólica. Sí, por lo tanto, entonces, el molino también tiene algunas otras representaciones. Ahora, cuando dice que dos estarán en el campo, ¿por qué dos? En la Biblia se usa mucho el dos.
Cuando, por ejemplo, se habla de los dos hermanos, ¿verdad? El hijo pródigo, el hermano mayor, se habla del hijo menor. Cuando se habla de uno de nuestros hermanos ministros, tocaba un tema donde se hablaba de dos personajes, el fariseo y el publicano. Pero ¿a quiénes representan estos dos? Pues al pueblo de Dios. Sí, ahí está representado el pueblo de Dios. Cuando se habla de dos grupos de doncellas, vírgenes, y que 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? Pues necias, porque aunque se les insistió que tomaran más aceite, no quisieron. Dijeron, con esto nos aguanta. Sí, no va a durar mucho el novio, así que con esto aguanta. Fueron necias y pues se quedaron al final. ¿Y a quiénes representan estas 10 vírgenes o estos dos grupos? Pues al pueblo de Dios. Cuando se habla de las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo, ¿verdad? En capítulo 3 de Primera de Juan, Juan decía, el que practica el pecado, pues es del diablo. Entonces, hermanos, hay dos simientes desde la creación, los descendientes de Caín y los descendientes, hermanos, diríamos de Enoc. Cuando se habla de dos caminos, dos puertas, en fin, se usa mucho el número 2. Y aquí está representado, o sea, el pueblo de Dios. Cuando se habla otra vez aquí en San Lucas capítulo 17, dos estarán, dice, en una cama. La cama pues es la representación de ¿qué? De un lecho, ¿no? Que sirve de descanso. Y el campo, hermanos, en una ocasión, por ejemplo, el apóstol Pablo, él decía por allá en Hebreos capítulo 13, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero se está hablando como de una cama literal. También en Isaías 57 se habla de que el justo, ¿verdad?, reposará de sus trabajos en su lecho, en el lecho, Isaías 57. La cama puede tener varias representaciones, no vamos a ir a los pasajes. A veces, hermanos, se representa con el dolor, el sufrimiento. Job, hermanos, él representaba su cama como, dice que era ceniza. Y en este caso, pues cuando dice, dos estarán en una cama, dos estarán en un lecho. O sea, ¿qué es lo que nos da a nosotros descanso? ¿Qué es lo que nos da consuelo? ¿Qué es lo que nos quita la fatiga, hermanos? A ver, un versículo conocido. ¿Quién dijo en una ocasión? A ver, se los voy a leer, pero no les voy a dar la cita. Dijo en una ocasión este personaje, el más famoso del universo, después del Señor Dios. Dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Mateo qué? 11, 27, 28 y 30. ¿39? 28, 29 y 30. Mateo 11, 28, 29 y 30. Muy bien, el Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro lecho. Si nosotros estábamos también con una carga, o sea, bien pesada sobre nuestras espaldas, Él es nuestra cama, Él es nuestro lecho, ¿verdad? A donde es necesario que vayamos para descansar, dejemos todas nuestras cargas, ¿sí? A un lado, pongámoslas en Cristo, como dice el canto, pon tu carga en Jesús. ¿Y cómo sigue? Hoy te va a liberar de tu cruel dolor. Ok. Entonces, el campo, hermanos, sobre el campo ya se ha hablado en más ocasiones. Por ejemplo, Ezequiel 17:5, ¿qué dice? A ver, si alguno me ayuda. Ezequiel capítulo 17.
versículo 5. No hay micrófono, ¿eh? Dice, tomó también de la simiente de la tierra y púsola en un campo bueno para sembrar. Plantóla junto a grandes aguas, púsola como un sauce. ¿Y de quién se está hablando? Pues el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, como una simiente y que también al mismo tiempo viene a ser un gran campo, ¿sí? Cuando nosotros leemos allá por ejemplo, en San Mateo capítulo 13, vamos a ver esta lectura, está muy buena, San Mateo 13, 24. Dice de esta manera, Mateo 13, 24, otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. En su campo. ¿De cuántos mandó a predicar el Señor o a sembrar? ¿De uno o de tres en tres? De dos en dos, ¿verdad? Sí, los mandó a sembrar. Así que el reino de los cielos es semejante al hombre. Y luego entonces, ¿qué dice el verso 27? San Mateo 13. Dice, llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ahí están las dos simientes. Y es el pueblo de Dios, hermanos. Ahora, no es que estemos destinados, no es que Roberto esté destinado a ser cizaña y que mi hermana Adela, mi esposa, esté destinada a ser trigo. No está destinado ni el uno ni el otro. Pero sí está escrito, el Espíritu Santo, hermanos, escribió a través diríamos, de la mano de estos santos apóstoles, mirando hacia el futuro, que muchos dentro del pueblo de Dios tomarían la decisión de ser cizaña o de ser trigo. Sí, Dios vio con su lente y está viendo, o sea, la decisión que cada persona, hermanos, de los millones y billones y trillones, cada decisión que cada persona está tomando al final de cuentas. Solo hay dos destinos, solo hay dos caminos, solo hay dos puertas. Al que le gusta, hermanos, entrar por la ancha, va a entrar y entra. Al que le guste por la angosta, y aunque no le guste, pero allí va, hermanos, aunque llorando a veces, pero dice, yo prefiero esta. Sí, con sufrimiento, con dolor y a duras penas. Cada uno entonces elige, hermanos, el destino, son dos. Y ya dice el capítulo 13, versículo 30, de ahí mismo es en Mateo 13:30, dice, dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en el alfolí. Y cuando se habla de la representación ya de esto, hermanos, porque los discípulos, como Roberto, muchas veces no entiende tampoco. Le preguntaron, dice el versículo 36, entonces despedida las gentes, Jesús se vino a casa y llegándose a él sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Es el fin del mundo. Aquí habla, hermanos, ya de lo que va a suceder ahora que Él regrese. ¿Y en dónde encontramos entonces, pues que uno va a ser llevado, hermanos, en secreto? ¿En dónde? O sea, ¿dónde está eso? Hay más versículos que se toman, nosotros no los entendemos de esa manera, ni los explicamos de esa manera. Vamos a tocar unas tres citas más. Dice San Juan capítulo 5, San Juan 5, versículo 28 en adelante, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Se habla de dos resurrecciones universales. El que hace el bien
saldrá a resurrección de vida, y el que hizo el mal a resurrección de condenación. Se habla de dos resurrecciones, hermanos, universales. ¿Y cuándo es que se efectuarán estas dos resurrecciones? Bueno, Apocalipsis capítulo 20 dice, Apocalipsis 20, versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Esta es la gran tribulación para nosotros, hermanos, la iglesia de Dios israelita, ¿ok? De lo que está hablando aquí. Cuando dice, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Todos estos que no se lo dejen poner vivirán con Cristo 1000 años. ¿Ok? Todo el que no se deje, hermanos, poner esto, resucitará ahora en su segunda venida de Cristo, la segunda venida. Porque ¿qué es lo que falta allá? Decíamos, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es el acontecimiento que se aproxima? Si escuchamos, hermanos, yo casi no escucho las noticias, ¿verdad? Pero de vez en cuando lo he escuchado de la misma boca de ciertos personajes, como por ejemplo el presidente de Ecuador, un predicador, el presidente de El Salvador, también un predicador, un pastor, el presidente de México, evangélico, el expresidente de aquí de Estados Unidos decía que el más famoso es Jesucristo, que él es cristiano. Entonces, hermanos, nosotros creemos que el falso profeta, bueno, es aquel que está en contra de Jesucristo. Y en el capítulo 13 dice que el falso profeta le dará todo el apoyo a la bestia. La bestia, pues sabemos que es el papado, el catolicismo. Y en estos días, hermanos, el próximo evento que se aproxima es ese, puesto que ya según Apocalipsis 17, verso 11, dice: y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. La bestia que era y no es también el octavo. ¿El octavo qué? El octavo cuerno, porque es una bestia con 7 cuernos, ¿no? Y aquí le nace un octavo, una octava cabeza. Cuando nosotros hemos predicado y enseñado, claro que hay preguntas que a su momento se responderán cuando hablamos de que las 7 cabezas son los 7 gobiernos, son reyes, 753, que son cónsules en el 509, dictadores en el 444, 494, cuando son decemviros en el 451, tribunos en el 444, estamos hablando antes de Cristo, emperadores, hermanos, Roma empieza a tener emperadores a partir del año 31, y en el año 538 empieza el 7º cuerno, que es el exarcado, el papado, pero le van a hacer un octavo cuerno. Y aquí dice que es de los mismos 7. O sea, en otras palabras, el papado una vez más se va a levantar, va a salir del abismo, y el falso profeta le va a dar todo su apoyo. Y dice que va a hacer que todos los moradores de la tierra hagan la imagen de la bestia. Sí, que recibió la herida de muerte y que vivió. ¿Quién es el que recibió la herida de muerte en el año 1798? Pues la 7ª cabeza, hermanos, el exarcado, el papado. Ahí perdió el poder civil. Entonces, este es el acontecimiento que se aproxima, hermanos, la persecución de la bestia y del falso profeta para con la iglesia de Dios. ¿Okay? Este es el próximo evento que se aproxima. No es después del rapto, o sea, ¿en dónde dice eso? No hay ningún versículo, hermanos, que diga eso. Y es más,
Si alguno de ustedes en algún momento llega a encontrarse con algún versículo así o tiene alguna plática, hermanos, pues invítenos o traiga los versículos, ¿verdad? Para que acá podamos explicar también todo eso. Les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno y paz a vosotros.